Buenos días, nuestro tema de ponencia se denomina el modus operandi de los falsos positivos en la Brigada Móvil 15 en Ocaña Norte de Santander entre el 2007 y el 2008, presentado por Juliana María Silva y Laura Catalina Romero. A modo de introducción, los falsos positivos se conocen como aquella práctica sistemática por parte de los miembros de la fuerza pública consistente en ejecuciones extrajudiciales a miembros de la población civil con el fin de hacerlos pasar como guerrilleros dados de baja en combate. En el auto 125 de la JEP se determinó que en la Brigada Móvil 15 habían dos modalidades de ejecución. El primero, respecto al asesinato o las ejecuciones extrajudiciales de los habitantes de zonas rurales del Catatumbo, y el segundo, respecto a las ejecuciones extrajudiciales de jóvenes de otras regiones que eran engañados y trasladados a esta zona para ejecutarlos. Para el 2007 al 2008 se desempeñó como comandante de la Brigada Móvil 15 el coronel Santiago Herrera Fajardo. Ahora bien, en cuanto a la primera modalidad, esta tiene tres etapas. La primera de ellas hace referencia a la planeación. Y en la planeación, ya que los falsos positivos se venían planeando básicamente desde la misma inteligencia militar. Por ello fue que el comandante Herrera, cuando ingresó a su cargo, lo primero que hizo fue modificar la central de inteligencia de Ocaña, conocida como la CIOCA, designando a militares que no tenían experiencia ni conocimiento sobre la sección de inteligencia, pero que sí eran de su entera confianza. Tal fue el caso del director de la central de inteligencia de Ocaña, Daladier Rivera Jaco. Otra consecuencia de esta transformación de la sección de inteligencia en la CIOCA fue el incumplimiento del ciclo básico de inteligencia. Pues bien, la doctrina militar establece que para que la información recaudada se convierta en inteligencia militar y por ende se pueda proceder a las órdenes de operaciones, se debe cumplir 4 ciclos. El primero de ellos, plantearse el esfuerzo de esa búsqueda. Segundo, buscar la información. Tercero, analizar la misma. Y cuarto, difundir la inteligencia. La más importante acá y en la que se evidenció un incumplimiento del ciclo básico por parte de la Brigada Móvil 15 fue la tercera, analizar la información, porque la misma hace referencia a determinar la pertinencia, utilidad, confiabilidad y sobre todo la exactitud de la información. Esta información es previamente verificada por Daladier Rivera como director de la CIOCA y pues posteriormente es avalada por el coronel Herrera en calidad del comandante de la brigada. Pues bien, resulta que en la Brigada Móvil 15 se evidenció que no se cumplió este ciclo básico de inteligencia militar por muchas inconsistencias. Por ejemplo, en los meses de enero, febrero y marzo del 2007, muchas veces para varias órdenes de operaciones fueron utilizadas el mismo anexo. Los anexos eran documentos en los que se consignaba información más detallada sobre la operación y se especificaba y se dejaba muy claro y se comprobaba y se justificaba que realmente había habido un análisis de la información. En algunos anexos no era consignada la evaluación de la información relacionada con la operación, así que pues la información de inteligencia del combate no era verificada ni por Rivera ni por Herrera. En algunas órdenes de operaciones no se incluía su correspondiente anexo o el que estaba pues no estaba firmado por Herrera. Las órdenes de operaciones eran realizadas con posterioridad a la ejecución extrajudicial, cuando por obvias razones debe ser realizada con anterioridad. Ahora bien, lo que diferencia pues esta primera modalidad de la segunda, como lo mencioné al principio, es la calidad de las víctimas. Pues bien, en este caso la Central de Inteligencia de Ocaña tenía dos fuentes de información. La primera de ellas era la consistente en que los agentes se infiltraban en los pueblos, en los bares y lo que escuchaban a raíz de allí lo trasladaban a la Central de Inteligencia. La segunda fuente era la información que se adquiría por parte de los miembros de bandas criminales, generalmente reductos de los paramilitares. En estos casos, muchas veces las víctimas eran entregadas por parte de estos miembros a los suboficiales y los suboficiales coordinaban con Rivera, como director de la Central de Inteligencia, para ejecutarlo y simular el combate. La segunda etapa de esta primera modalidad consta también de 3 momentos. La primera se refiere a reunir a las víctimas preseleccionadas y llevarlas era a la fuerza o mediante engaños al campo donde supuestamente tendría lugar el combate. La segunda es simular el combate. Para ello se realizaban acciones como sembrar minas antipersonas, las cuales realmente no era así, pero para hacer creer que realmente había un campo minado por la guerrilla. También accionar las armas contra los chalecos de los militares para establecer que había sido un ataque por parte de la guerrilla y ellos se habían tenido que defender. Y bien, el tercer momento de esta segunda etapa hace referencia al
vestir a las víctimas con prendas comunes a combatientes, es decir, disfrazar a las víctimas, generalmente con uniformes viejos de militares, etc. Finalmente, en cuanto a la tercera etapa de esta primera modalidad, hace referencia al encubrimiento. El encubrimiento traducido como la legalización operacional de estas ejecuciones extrajudiciales. Con este fin se realizaron varias acciones irregulares que, como vemos, fueron realizadas desde la inteligencia militar, como la fabricación irregular de las órdenes de operaciones, misiones tácticas, los anexos de inteligencia y los reportes operacionales. Asimismo, otras acciones destinadas a vestir de legalidad estas ejecuciones extrajudiciales, tanto en procesos disciplinarios como en judiciales. ¿Y en qué consistían estas acciones? Destrucción de evidencias, compra de testimonios y declaraciones de procesos, amenazas a testigos, etc. Con esto finaliza esta primera modalidad. Ahora bien, respecto a la segunda modalidad, podemos decir lo siguiente. En esta se trataba de jóvenes pertenecientes a otros municipios diferentes al Catatumbo, los cuales eran trasladados para luego ser asesinados y presentados como bajas en combate por miembros de la Brigada Móvil 15 de la Fuerza Pública. Se puede decir que estos jóvenes eran pertenecientes a municipios diferentes al Catatumbo, tales como lo de Soacha, Aguachica, Bucaramanga, Bogotá y demás municipios, los cuales eran engañados por grupos o personas de carácter civil que colaboraban con los miembros de la Brigada Móvil 15 para dar a cabo estas ejecuciones. Ahora bien, es importante mencionar que esta segunda modalidad se diferencia bajo tres elementos de la primera modalidad. El primer elemento diferenciador recae en que las víctimas, en este caso, no eran habitantes del Catatumbo. Es decir, como ya se mencionó anteriormente, las víctimas pertenecían a municipios diferentes al Catatumbo, por lo que los jóvenes víctimas de esta modalidad eran engañados para posteriormente ser trasladados al Catatumbo, donde eran asesinados. Esto se hacía así con el fin de que los miembros del Catatumbo no los reconocieran como habitantes de su comunidad. Ahora bien, el segundo elemento diferenciador de esta segunda modalidad es que las víctimas ya no eran elegidas por los miembros de la Brigada Móvil 15 bajo los falsos rumores de que pertenecían a la guerrilla o eran colaboradores de la guerrilla. En este caso lo hacían bajo una lógica de limpieza social. Es decir, los jóvenes que eran elegidos bajo esta segunda modalidad tenían características similares en cuanto a que eran miembros de la comunidad LGTBI, desempleados, consumidores de drogas, tenían antecedentes penales o simplemente eran habitantes de calle, miembros de alguna comunidad indígena o personas de escasos recursos. Esto nos lleva a la tercera característica o elemento diferenciador de la primera modalidad. En este caso, se trata de que la familia de las víctimas o los familiares de las víctimas no podían conocer por ningún motivo el paradero de los jóvenes desaparecidos. En este caso, los miembros de la Brigada Móvil 15 cometieron el delito de desaparición forzada, por lo que los familiares no podían conocer su paradero incluso después de muertos. Esto lo hacían con el fin de que la operación tuviera éxito completamente. Ahora bien, es importante mencionar que los miembros de la Brigada Móvil 15 realizaron la planeación de esta segunda modalidad bajo tres etapas. La primera etapa recayó en la decisión que tuvieron de cambiar de modalidad, es decir, de trasladar lo que tenían en la primera modalidad anteriormente mencionada a cambiar su modus operandi en la segunda modalidad. Esto obedeció a que miembros del Catatumbo comenzaron a sospechar y detectar irregularidades en los que se presentaban como supuestos guerrilleros dados de baja en combate, ya que algunas de esas personas eran conocidos de ellos como vecinos, familiares, hermanos y miembros del Catatumbo, lo que llevó a que los miembros de la Brigada Móvil 15 decidieran trasladar a personas diferentes a esta región con el fin de seguir con las ejecuciones ya mencionadas. El segundo elemento de la planeación se daba en la distribución de los roles entre los miembros de la Brigada Móvil 15, es decir, había una distribución entre los roles con el fin de llevar a cabo estas ejecuciones extrajudiciales. En este caso se puede ver la participación de los grupos o personas de carácter civil que ya se mencionaron anteriormente. Es decir, estas personas se encargaban de engañar a los jóvenes pertenecientes a otros municipios, normalmente con falsas promesas de trabajo o con información falsa que permitía que estos jóvenes se fueran trasladados desde sus municipios de origen
a Ocaña Norte de Santander con el fin de ser asesinados por miembros de la fuerza pública. El tercer y último elemento de la planeación de esta segunda modalidad recae en el uso de inteligencia militar. Esto se puede mencionar porque normalmente en los miembros de la Brigada Móvil 15 se utilizaban a personas que no tenían ni contaban con la experiencia necesaria para hacer inteligencia militar, por lo que se cometieron bastante irregularidades y errores a la hora de consignar a estas personas como miembros de la Brigada Móvil 15 que tenían supuestamente experiencia militar, por lo cual no lo tenían. Esto lo hacían con el fin de dar un poco de legalidad a las ejecuciones extrajudiciales y a los informes de inteligencia militar que debían presentar. Sin embargo, como ya se mencionó, cometieron errores al consignar personas que no tenían la suficiente experiencia para tener inteligencia militar.